Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachés. Actualmente se está jugando el Campeonato Absoluto Individual de España y precisamente a continuación van a ver una verdadera joya del actual campeón de España. Les hablo del gran maestro de origen venezolano Eduardo Iturrizaga, quien jugó recientemente en la Olimpiada ya representando al equipo español en el tablero suplente. Y en la ronda número 9, en donde España se enfrentó a Dinamarca, firmó una partida memorable contra el fuerte gran maestro danés Allan Stig Rasmussen. Prepárense para ver una de esas partidas que tanto nos gusta de este gran jugador, ya que no es la primera vez que nos presenta una verdadera joya en una Olimpiada Mundial. Con las piezas blancas, Eduardo Iturrizaga iniciaba esta partida con la jugada de 4, mientras que su rival, Allan Stig Rasmussen de Dinamarca, respondía con F5, una defensa holandesa. Alfil F4 de Itu, caballo F6, E3, D6, caballo F3. Fíjense que Iturrizaga escoge una especie de sistema Londres. E6, alfil C4, jugada que no es muy habitual, pero es lógica, ya que ocupa la gran diagonal A2, G8 y de momento impide enrocar. Alfil G7, H3, E6 y G4. Iturrizaga aquí ya se lanza con todo. Esta jugada de hecho es típica contra todos estos esquemas de holandesa, ya que lo que buscan es desestabilizar rápidamente la posición en el flanco de rey. Dama E7 de Rasmussen. Fíjense que aquí capturar no parece ser la mejor opción, ya que tras H por G y caballo por G4, vendría caballo G5 y ya hay ciertas amenazas en el aire. Por ejemplo, tenemos aquí el caballo atacado en G4 y el peoncito en E6 también por dos piezas. Por eso quizá dama E7, caballo C3 de Iturrizaga, caballo BD7, alfil B3, E5. Parece que esta jugada es la temática en este tipo de posiciones con negras, pero tiene el inconveniente, como les digo, de seguir abriendo la gran diagonal acá a 2, G8. Alfil G5, caballo B6, A4, A5, D por E5, D por E5, caballo B5 y H6. Una jugada que es un grave error por ser una pérdida de tiempo, y es que en estas posiciones tan abiertas no se pueden perder tiempos. Lo correcto aquí era F por G4 y, por ejemplo, tras caballo D2, C6, caballo C3 y G por H3 con una posición bastante complicada. Ambos reyes están en el centro, aunque me parece a mí el blanco está un poco más seguro. Ahora tras H6, Iturrizaga juega caballo por E5, jugada que es buena pero no es la mejor, por eso la máquina la califica de error. Lo correcto o más fuerte aquí era caballo H4. Fíjense que tras H por G5 viene caballo por G6, ataque doble. Y si dama C5, caballo por H8, alfil por H8 y H4. Y ahora los problemas para las negras radican en que las piezas del flanco de rey están demasiado débiles. Además, ese caballo en B5 es muy poderoso y el alfil en la gran diagonal nuevamente. Ahora tras caballo E5, H por G5, esto sí es un error ya garrafal aquí de las negras. La única opción para aguantar era dama por E5 y tras alfil F4, dama C5, alfil por C7, alfil D7, quizá las negras puedan aguantar, aunque tras alfil D6 las blancas están claramente mejor. Sin embargo, tras H por G5 las negras van a quedar totalmente perdidas. Alfil F7 jaque, fíjense que con esta jugada se obliga a las negras a sacrificar la dama. Dama por F7, caballo por F7, rey por F7 y caballo por C7. Las negras de momento tienen 3 piezas menores a cambio de la dama. Esto suele ser suficiente compensación, pero recuerden que también depende mucho de la posición y en esta que está moviendo, las piezas negras están demasiado descoordinadas. Alfil D7 aquí de Rasmussen, dama D6 de Iturrizaga, que no se come la torre porque sabe que esta jugada es más fuerte. Caballo C8, dama C5, torre B8, enroque largo, torre D8, G por F5, G por F5 y torre HG1. Las blancas siguen atacando y no le dan tregua al pobre rey. Se me había olvidado decirles que esta partida me la solicitó un suscriptor y realmente estoy muy agradecido porque la había pasado por alto y es una partida fantástica.
caballo E4, torre por D7, otra vez Iturrizaga utilizando aquí la táctica, torre por D7, dama por F5, caballo F6, dama E6 jaque, rey F8, dama E5, caballo D6, caballo E6 jaque, rey G8 y torre por G5. Aquí la posición negra realmente ya es desesperada. Torre F8, caballo por G7 y aquí las negras deciden abandonar porque ya se dan cuenta de que están demasiado perdidas. Por ejemplo, si aquí capturaran con torre en G7 vendría torre por G7 jaque, rey por G7 y dama por D6. Si bien las negras tienen torre y caballo a cambio de la dama, también es cierto que tienen 4 peones de menos y esto es demasiada ventaja para las piezas blancas. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida del gran maestro Eduardo Iturrizaga, actual campeón de España y por los momentos defendiendo su título? Bueno, lleva de 4-4 en este campeonato. Estaremos al pendiente de estas partidas y veremos si es capaz de revalidar su título. Si les gustó la partida, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.